Hey chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy bien y espero que ustedes también. Me han pedido hablar más de análisis de personalidad acerca de superhéroes. Por ejemplo, una amiga se preguntaba ¿cómo sería tener una relación con Tony Stark o con alguien que tenga la personalidad de Tony Stark? ¿O por qué me gusta más él que el Capitán América si el Capitán América es más responsable y disciplinado? O por otro lado, una también me decía, acerca de Visión, me parece el más maduro, centrado, el que más calma tiene para las cosas, pero siento que a la larga me aburriría con él. Entonces, una serie de preguntas me han ido llegando a mi Facebook. Bueno, todavía no he compartido mi Facebook, pero me han ido llegando al Facebook acerca de qué pasaría estar en una relación con alguien que tenga la personalidad de uno de estos superhéroes. O también con alguna heroína, tal vez como Black Widow, la Bruja Escarlata, o pensando más allá de Marvel, qué tal la Mujer Maravilla, que personalmente es una de las que más me agrada. Así que en este video voy a estar hablando acerca de la personalidad de los tres Spider-Man, empezando por el primero y más antiguo, que es el de Tobey Maguire, luego el de alrededor de los años 2014, que es el de Andrew Garfield, y finalmente el que más conocemos, que es Tom Holland. Así que comencemos. Tobey Maguire encarna a Peter Parker, el primer Spider-Man. Este primer Peter Parker es el más emocional. Al inicio de su primera película, en la que tiene como villano al Duende Verde, vemos algunas de sus inseguridades, como es el bullying que le hacen por ser el nerd del salón. Y él tiende a no defenderse ni verbalmente ni físicamente. Al parecer ni lo habla con su familia o las autoridades de la escuela, o tiene entre comillas la mala suerte de perder el autobús de la escuela. Da una imagen de chico perdido, algo torpe y algo tímido. Está enamorado en secreto de Mary Jane. Sin embargo, cuando es mordido por una araña, adquiere los poderes de esta. Estos poderes le ayudan a ser más hábil físicamente, con los sentidos más agudos, y por ende se vuelve más ágil. Como cuando descubre que puede subir por las paredes, o cuando deja en ridículo al matón de la clase cuando este último trata de golpearlo y esquiva sus golpes con mucha facilidad. Pero muy aparte de tener esos poderes, se arma de valor y declara lo que siente por Mary Jane. Empieza a tener control de sus emociones, y a pesar de que en un inicio Mary Jane no se fija en él se centra en las cosas que tiene que hacer, como la nueva responsabilidad de tener ese poder y querer usarlo para el bien. Vemos un Peter Parker que poco a poco empieza a empoderarse porque quiere tener más control de su vida, no solamente gracias a los poderes de la araña por la cual es mordido, sino también porque dentro de él hay un espíritu que desea desarrollarse y sobresalir. La primera película de Spider-Man de Tobey Maguire termina con un Peter Parker más empoderado y que, con tal de proteger a Mary Jane, decide no iniciar una relación amorosa con ella. En mi opinión, la vida siempre trae riesgos, estés o no con un superhéroe. Ellos se darían cuenta de esto, pero en la segunda parte. En su segunda película vemos que Peter Parker trata de crear un balance entre el tiempo que dedica a sus estudios y el tiempo en las que tiene que ser un superhéroe. Este Spider-Man es el más responsable de todos. Por otro lado, Mary Jane se compromete con otro hombre, lo cual hace que Peter empiece a deprimirse, y esto hace que pierda parte de sus poderes como hombre araña. Hay un tiempo en el que él decide dejar de ser este superhéroe y llevar una vida más normal. Esto habla del sentido de autoprotección que tiene Peter de sí mismo, lo cual es muy bueno. Recuerden que de la forma en la que te cuidas y te tratas,
es la forma en que cuidarás a tus hijos. Habla bien de él como un buen futuro padre. Luego se da cuenta que hay gente que necesita de su ayuda, como cuando ve a un chico que es golpeado en un callejón. Aquí una pausa interesante. La verdad es que Peter no está obligado a ayudar a todo el mundo. Sin embargo, a veces cuando sufrimos una pérdida como la de un padre o un abuelo, o en el caso de Peter, o cuando es una imagen masculina, generalmente sentimos que si dejamos a los demás estamos fallando. En realidad, podía dejar de ser Spider-Man y no era una mala opción. Él tenía derecho a llevar una vida normal. Sin embargo, quiso aprovechar estos poderes que tiene y vuelve a ser el superhéroe que ayuda a los demás. Bueno, toda decisión siempre va a tener sus pros y contras, o sea, sus altas y bajas. Él trata de ser maduro y decide sabiendo cuáles son las consecuencias de dedicar su vida como superhéroe. Peter vuelve a acercarse otra vez a Mary Jane y deciden estar juntos, porque después de todo se amaban y querían tener una vida juntos y asumir los riesgos. En la tercera y última parte de Spider-Man de Tobey Maguire se ve finalmente que todo está en orden. Su relación está bien y él va bien en los estudios, en el trabajo y en su vida como superhéroe. Pero como no todo en la vida es color de rosa, uno de sus enemigos aquí es nada más y nada menos que su mejor amigo, que llevado por el odio de creer que Spider-Man mató a su padre, quien fue el Duende Verde en la primera entrega, trata de separar a Mary Jane de Peter, justo cuando este quería pedirle matrimonio, y esta es una de las partes más emotivas en esta saga. Spider-Man se ve claramente que después de todo es muy humano, ya que pasa su duelo de la separación con Mary Jane de la misma manera que lo pasaría cualquier persona que sufre una separación de alguien con quien iba a casarse. Por otro lado, tenemos que resaltar aquí que Venom entra en contacto con Peter Parker, potenciando sus habilidades como Spider-Man, pero también altera su forma de ser, tornándose más egocéntrico, incluso altanero por momentos. Pero esta fase de chico rebelde no es propia de su personalidad, porque está siendo alterada por el contacto que tuvo con Venom, ya que luego de deshacerse de él, vuelve a ser el mismo chico amable de siempre. Finalmente, luego de haber pasado tantas luchas con tantos adversarios, él y Mary Jane se quedan juntos. Esto muestra que ellos tratan de ser una pareja sólida, llevar una relación sana a pesar de todo. Tratan de adaptarse entre ellos. Ahora el Spider-Man de Andrew Garfield. Dicen que es el Spider-Man más cool, o sea, el más divertido, gracioso. Es el Spider-Man Skater. No se le ve tan nerd como Peter Parker, se parece más al de Tom Holland. Este es un Spider-Man rebelde, un poco más rebelde que el anterior, pero tiene la calidez y la amabilidad de siempre, y con las dificultades de todo adolescente entre el amor de una chica, los estudios, el trabajo y el ser un superhéroe. Sus actitudes en general son más como de adolescente. No hay mucho que decir aquí excepto que sufrió el abandono de sus padres y fue criado por sus dos abuelos. Esto marca un resentimiento fuerte, pero se calma cuando descubre que no lo abandonaron en realidad, sino que se alejaron para que no atenten contra su vida. Otro punto que marca su vida, aparte también de ser picado por una araña y tener poderes, es que en su segunda película tiene una pérdida de su tío y la de su novia. En este caso, Gwen Stacy es su novia, y ella muere justo cuando el Spider-Man de Andrew Garfield trata de salvarla.
él pierde a su amada en sus brazos, lo cual es un dolor muy grande y esto llega a marcarlo. Esta última pérdida llega a marcarlo profundamente, entonces lleva este dolor de haber fallado. Es importante saber que podemos fallar en cualquier momento, porque los humanos no somos perfectos. Y finalmente el Spider-Man de Tom Holland. Al igual que los anteriores, es un Spider-Man agradable, amable, inteligente. Es casi tan nerd como el de Tobey Maguire. Yo diría que podría ser un intermedio entre el Spider-Man de Tobey Maguire y el de Andrew Garfield. No es tan fresco y divertido como el de Andrew Garfield, pero tampoco no es tan tímido o nerd como el de Tobey Maguire. No hay mucho que decir de él porque estos tres Spider-Man tienen muchas cosas en común. Por supuesto, hay alguna diferencia entre ellos, pero la esencia es la misma, tienen los mismos valores, tienen actitudes similares en cuanto al bien y al mal, el amor, el sentido de la justicia, incluso en la venganza. Esto último no es un valor, sino un defecto. Lo que es importante aquí es que estamos viendo tres buenos chicos, no tienen ningún problema emocional o psicológico fuerte, excepto que tienen la carga del fallecimiento de algún ser querido. El principal problema que se podría decir aquí es que ellos tienen el sentido de venganza que los puede arrastrar a conflictos innecesarios. Pero tenemos que entender una vez más que son humanos. No entrar en un conflicto por venganza en realidad es difícil y hay que ser muy fuerte emocionalmente para no dejarse arrastrar. Por eso, repito, son humanos, por lo demás son buen prototipo o modelo de chicos que valen la pena. La frase que Peter Parker escucha de un gran poder conlleva una gran responsabilidad hace que él finalmente se tome las cosas en serio, dejando de ser el Peter Parker torpe, ansioso y inseguro para convertirse en el Peter Parker héroe, justiciero y con dominio de su ambiente. Y bueno chicos, esto fue todo por hoy. Me encantó hacer este video acerca de uno de los superhéroes que más me gustan, que es el Hombre Araña. Disfruté bastante porque es como se ve el desarrollo de alguien que empieza con muchas inseguridades, incluso siendo víctima de bullying, hasta alguien que llega a ser admirado por todos. Recuerden que pueden escribir sus comentarios debajo del video y pueden decirme cuál de los tres es su favorito. A mí me gusta varias cosas de cada uno. De Tobey Maguire creo que es el Spider-Man más humano, con más sentimientos a mostrar. El de Andrew Garfield tal vez el más cool, el más fresco, muy aparte de que maneja skate. Y el de Tom Holland sería para mí como un intermedio entre los dos, pero también destaca bastante por su ingenio y esa bonita relación que tiene con Tony Stark de Iron Man. Los leo muchachos y será hasta la próxima. Bye bye. They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said.